¿Sabías que Robin estuvo a punto de aparecer en las películas de Tim Burton? No una, sino varias veces. El personaje pasó por manos de distintos guionistas y hasta tuvo actores con contrato en mano, pero por alguna razón la pantalla grande siempre le cerró la puerta. Hoy vamos a entender qué pasó realmente con el petirrojo en el Burtonverse y por qué la versión que nunca vimos es probablemente la más interesante. Desde el primer momento, Robin no entró en los planes por una necesidad de la historia, sino por puro negocio. Cuando Batman del 89 estaba en desarrollo, el estudio puso una condición: Robin tenía que aparecer, sí o sí. El motivo: querían vender juguetes y que la película fuera más fácil de digerir para los niños. A Tim Burton, lógicamente, no le hizo ni pizca de gracia. Para él, un Robin colorido no encajaba con el caballero oscuro que tenía en mente. Y Michael Keaton pensaba igual. Meter un ayudante adolescente rompía con esa versión psicológica y sombría que estaban construyendo. Pero ojo, que esta pelea se repitió en la secuela, aunque a eso llegaremos más adelante. Al guionista Sam Hamm esto le traía de cabeza. Su prioridad era la pelea entre Batman y el Guasón, y no quería que Robin estorbara. Al final encontró una solución que conectaba todo. El payaso mataba a los padres de Dick Grayson en una persecución. Batman rescataba al chico y se lo llevaba a la mansión para dejarlo con Alfred. En apariencia era solo por responsabilidad, pero en el fondo Bruce veía su propio trauma repetirse frente a sus ojos. La idea era que Dick apareciera ya casi al final de la película. No iba a ser un estorbo, al contrario, conviviría con Bruce e incluso llegaría a confrontarlo hasta que por pura lógica descubriera su secreto. Sin escenas exageradas ni grandes revelaciones, simplemente las piezas encajaban. Lo más increíble es que el borrador lo ponía a pelear en la escena de la catedral usando su traje de circo. Todavía no era el Robin que todos conocemos, pero hoy estaba dando sus primeros pasos en la cruzada de Batman. El estudio iba tan en serio que hasta contrataron a un actor, Ricky Addison Reed, para el papel, pero cuando echaron números se dieron cuenta de que el presupuesto se les disparaba. Eso, sumado a que Burton seguía cerrándole la puerta a Robin, hizo que el estudio tirara la toalla, al menos por un tiempo. Y digo por un tiempo porque seguían necios con el personaje para la secuela. Sam Hamm volvió a escribir la historia mientras Burton andaba distraído en otros proyectos. Hamm quería una continuación directa. Vicky Bell regresaba para estar al centro de la acción y Dick Grayson aparecía como un huérfano que ya patrullaba los parques por su cuenta. La idea era que terminara uniendo fuerzas con Batman para frenar al Pingüino y a Gatúbela. A diferencia de la primera película donde Dick solo aparecía para el final, en esta secuela su presencia era mucho más sólida. Tenía su propia historia y no dependía de nadie. Aunque todavía no usaba el nombre de Robin, pasaba algo muy especial. Dick sacaba de una caja su viejo traje de acróbata. Era un conjunto de malla roja y verde, con una pequeña capa amarilla y una R bordada. En el guión, el propio Dick se quedaba mirando el traje sin entender nada, sin saber que ese diseño se convertiría años después en su marca de superhéroe. Pero la cosa es que todo eso se quedó en el papel. En cuanto Burton se puso al mando de la secuela, se deshizo de todo lo anterior sin pensarlo dos veces. Con más libertad para hacer lo que quería, Tim decidió que la película tenía que funcionar por sí sola. Así que trajo un nuevo guionista para limpiar la mesa y empezar de cero. Borraron el regreso de Vicky Bale, se deshicieron de la trama del tesoro y metieron personajes nuevos. El único que sobrevivió, aunque el director seguía sin gustarle la idea, fue Robin. El nuevo guionista, Daniel Waters, tuvo que darle la vuelta al personaje por completo. Y aquí es donde Michael Keaton volvió a meter su cuchara. El actor seguía necio con que un ayudante adolescente no tenía nada que hacer ahí y que le quitaba toda la lógica a su Batman. Por eso puso una condición: que el personaje no tuviera nombre y que por nada del mundo se pusiera el traje. Así fue que introdujeron a Robin como un mecánico que reparaba el Batimóvil después de que el Pingüino lo dejara hecho pedazos. El chico, al ver el coche en su taller, encontraba un decodificador que el villano había escondido ahí y decidía quitarlo sin saber en lo que se estaba metiendo. Eso hacía que el Pingüino lo rastreara con sus pingüinos bomba, hacia que a Batman no le quedaba de otra más que intervenir para ayudarlo. Tal como pidió Keaton, en todo el guión solo le decían The Kid. Fue hasta la última escena cuando, al preguntarle su nombre, él respondía que le gustaba que le dijeran Robin. La cosa iba tan en serio que ya tenían a Marlon Wayans firmado para el papel. En realidad era solo una aparición breve para dejar la puerta abierta a una futura película donde ahora sí lo veríamos con el uniforme puesto. No obstante, la historia se repitió y Robin volvió a quedarse fuera. Ya había demasiados personajes en la película y el estudio sintió que todavía no era el momento adecuado para introducir al Joven Maravilla. Hubo que esperar hasta que Batman Forever entró en producción para que el estudio por fin hiciera realidad su sueño de llevar al personaje a la pantalla grande. Después de todos los intentos fallidos
seguidos que hemos repasado, el Robin definitivo llegó con Chris O'Donnell bajo la máscara y Joel Schumacher en la silla del director. Pero si te preguntas cómo habría sido realmente ese Robin del Burtonverse, lo más parecido que tenemos son los cómics de Batman 89. En ellos participó el propio Sam Hamm y decidió rescatar esa idea que tanto pelearon para la secuela de 1992. Esta versión es una mezcla de varios conceptos. Se trata de Drake Winston, un mecánico que por las noches actúa como un vigilante inspirado por el Caballero Oscuro. Lo más interesante es que en la continuación del cómic incluso da el salto a Nightwing, cumpliendo con todas esas teorías que escuchamos durante años. Así que después de este recorrido queda claro algo: Robin estuvo a punto de aparecer varias veces, pero nunca fue realmente importante dentro de la visión creativa. Para el estudio era una marca, para Burton un problema, y mientras esas dos posturas chocaban, el personaje quedó atrapado en el medio. Por eso ninguna versión terminó de cuajar, no importaba si era un huérfano, un vigilante o un mecánico sin nombre. El Gotham de Burton simplemente no tenía espacio para un Robin funcionando como tal. No era cuestión de tiempo ni de presupuesto, era de enfoque. Y cuando una idea no encuentra su lugar en el cine, suele buscar otro formato. Ahí es donde entran los cómics de Batman 89, y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Si quieres saber por qué esa versión en viñetas generó tanta división y cuál es su problema más evidente, te dejo el siguiente video. Nos vemos en la próxima, a la misma batihora, por el mismo Baticanal.